Bueno, yo quiero comenzar con un pasaje, si bien como decíamos el otro día, siempre estamos construyendo un mensaje sobre otro, no están desconectados, aunque las palabras a veces puedan ser diferentes o aunque los predicadores puedan ser diferentes, estamos edificando una misma verdad y estamos edificando un mismo edificio espiritual. Y es en ese edificio el fundamento es Jesucristo. No estamos edificando otra cosa o no tratamos o no queremos edificar otra cosa que no sea edificar sobre Jesucristo, porque Él es el fundamento que Dios puso. Y nada de lo que se edifique fuera de Él va a permanecer. La Biblia dice, cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo dijo, nosotros pusimos el fundamento. Yo como perito arquitecto, como un maestro constructor, puse el fundamento. Y el fundamento es Jesucristo. Pero cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos, es decir, cómo edificamos por encima de ese cimiento. Imagínense que nos dejan una casa en construcción. Vieron que ahora hay, se dice comprar sobre planos o en el pozo, creo que se llama algo así, ¿no? Que es cuando compras, cuando está como en construcción o se va a construir, ¿no? Entonces, imagínense que nos regalan una casa y ponen el cimiento, ponen el fundamento y dicen, bueno, mira, acá tenés los cimientos para una gran casa. Ahora te dejo para que sigas construyendo, pero tened cuidado de cómo edificás sobre eso, porque si bien el fundamento está puesto, hay que mirar con qué materiales edificamos. Y esa casa es nada más y nada menos que nuestro espíritu, que es la morada de Dios. Esa es la casa de Dios. La casa de Dios no es esta casa física, no es un edificio, sino que es nuestro espíritu. Dios diseñó nuestro espíritu para ser la morada de Dios, la habitación de Dios. De hecho, Jesús dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará y yo le amaré, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Hacer morada es habitar permanentemente. Morada es una habitación permanente, no para ser transitorio, sino para que Él venga a habitar continua y permanentemente. Ese es su diseño y su deseo. Ahora quiero leerles un primer pasaje que está en Hechos, capítulo 20, versículo 32. Yo lo voy a leer en la versión Pasión, que acá tengo la traducción porque está en inglés, versión Pasión, pero es Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice, ahora pues los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que es todo lo que necesitan para fortalecerse. Su gracia es todo lo que necesitan para fortalecerse. ¿Saben? Semana pasada tuvimos una reunión que solemos tener cada 15 días con un grupo de pastores de la red en la que estamos trabajando, con el apóstol Gustavo Lara, y tenemos reuniones periódicas con estos pastores, y uno de los pastores, que era justamente uno de los que está a cargo, él decía, tengo en mi espíritu una sensación como de, no era agotamiento físico, sino era una palabra específica, decía como eh, cuando uno está sobrepasado, cuando uno está sobrecargado, pero una sensación en el espíritu de sobrecarga, de superado por las situaciones. Y entonces estuvimos orando por eso y estuvimos hablando algunas cosas acerca de esto. Pero esta es una de las palabras que Dios nos da para que nosotros sepamos en dónde está nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos sin fuerza, cuando estamos
desanimados, cuando sentimos que las situaciones nos sobrepasan, cuando sentimos que no tenemos el control de nuestra vida o de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dios con su palabra nos confirma dónde encontramos fortaleza para nuestras vidas. Y como dice acá, dice, les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que es todo lo que necesita para fortalecerse. La gracia de Dios, que es lo que oraba al principio, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos para fortalecernos en el hombre interior, que es en nuestro espíritu. Es donde está la construcción de Dios, es donde está el edificio que Dios está construyendo dentro de nuestro. Ahora, fíjense, sigue diciendo este texto, dice, todas las bendiciones de Dios se imparten a través del mensaje de su gracia. Todas las bendiciones de Dios se imparten a través del mensaje de su gracia. Ahora, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, en el mensaje de su gracia, y ahora vamos a ver, ya lo hablamos en algún momento, pero vamos a recordar algunas cosas. En el mensaje de su gracia y en la gracia de Dios, nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios. En el mensaje de su gracia, nosotros somos fortalecidos en nuestro espíritu. El hombre busca afuera seguridad, pero la seguridad de Dios está dentro, y todo lo que Dios tiene para nosotros está en el mensaje de su gracia. Ahora, dice, fíjense, todas las bendiciones de Dios se imparten a través del mensaje de su gracia que Él proporciona como herencia espiritual dada a todos sus santos. Los santos son todos los hijos de Dios, o todos los que aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos santificados no porque no tengamos errores, no porque no tengamos pecados, sino porque Dios nos justifica por su sacrificio. En Cristo nosotros fuimos reconciliados y santificados, pero en Él nosotros, por el mensaje de su gracia, no solo somos fortalecidos, sino que tenemos todas las bendiciones que necesitamos. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que estuvimos hablando semanas atrás que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo un poco que esa voluntad nosotros teníamos que comprobarla? Que para poder comprobar esa voluntad de Dios necesitábamos hacer una transformación en nuestra mente. Eso es un poco lo que estuvimos hablando. La voluntad de Dios se comprueba. Tenemos que comprobar. No es algo para saber nomás. Hay que comprobar. Si no estamos comprobando, nos está faltando la mejor parte. Hay que experimentarla y comprobarla de primera mano. No de oídas, como dijo Job, sino encontrarnos con Él y experimentar, comprobar, confirmar que la voluntad de Dios que está funcionando, y para poder hacerlo, la transformación de nuestra mente por medio de su espíritu era la clave. Ahora, en términos generales, si bien la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces hablamos de tantas cosas, pero en términos generales y muy sencillos, la voluntad de Dios es que nosotros podamos conocer a su Hijo y que su Hijo crezca en nosotros y que su Hijo sea manifestado a través de nosotros. Esa es su voluntad perfecta, agradable, buena, y si bien después puede tener muchas particularidades para cada uno, pero en términos generales, la voluntad de Dios es que nosotros podamos conocer a Cristo, su Hijo, pero por una experiencia real. Y era lo que hablábamos de
comprobar, de probar, de ver si está funcionando esa voluntad. La voluntad de Dios es conocer a Cristo, que Él crezca en nosotros y posteriormente que Él se manifieste a través nuestro. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Lo voy a leer nuevamente en la versión Pasión. Dice así: sin embargo, todos los logros que antes me atribuía, este es el apóstol Pablo, todos los logros que antes me atribuía, ahora los he abandonado y los considero nada en comparación con el deleite de experimentar a Jesucristo. Fíjense la palabra clave. Dice, lo que antes o los logros que antes me atribuía, ahora los he abandonado y los considero nada en comparación con el deleite de experimentar a Jesucristo como mi Señor. Antes de seguir, lo primero que pensaba es, porque según como uno lea o las versiones que lea, uno pudiera pensar que Pablo había renunciado a todo, y de hecho lo hizo, pero fíjense, él renunció a jactarse de los logros que tenía. Si ustedes se ponen a pensar, él fue uno de los que aventajaba en su nación por su fe ferviente, y él no perdió esa fe ferviente. Él no dejó abandonada esa fe ferviente que tenía aún antes de conocer al Señor por experiencia. Lo que renunció era a jactarse y al orgullo de su fe ferviente. Pablo él fue uno de los que fue entrenado por Gamaliel, que fue uno de los mejores maestros de su época, y él tenía mucho conocimiento acerca de las Escrituras. Pero cuando Jesucristo se le revela, él ahora deja de jactarse de lo que sabía para ahora jactarse de conocer a Cristo Jesús, no de su conocimiento, no de sus logros. Pablo tenía la doble ciudadanía, lo cual en sus tiempos era algo muy pretendido y muy pocos tenían. Él no renunció a su doble ciudadanía, sino a jactarse del logro de tener una doble ciudadanía. Y así muchas otras cosas de las cuales él antes se jactaba. Y de hecho él escribe, yo podría jactarme de esto, de lo otro y de lo otro. Pero él renuncia al jactarse de las cosas que antes eran logros para él, con tal de conocer a Cristo Jesús. Entonces, en una aplicación práctica, que a veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo es renunciar a todo? Tengo que dejar esto, dejar lo otro, y hay personas que literalmente piensan que es, y de hecho pasaba con muchos de los creyentes de la iglesia primitiva, dejaban trabajo, dejaban todo, y decían, no, si bien es inminente que el Señor va a venir, pero tranquilos, no dejen su vida, no dejen sus trabajos, no dejen sus familias. Y a veces pensamos que es dejar literalmente todo lo que estamos haciendo para abocarnos 100% y solamente buscar al Señor. Eso no funciona en la vida práctica. Cada uno de nosotros tiene una vida, tiene un trabajo, tiene familia, tiene responsabilidades, tiene dones, tiene talentos, pero la clave es no jactarnos de lo que hacemos, no jactarnos de nuestros logros, no, porque yo conozco a Dios por todo lo que le busco, yo conozco a Dios por las horas que oro, yo conozco a Dios por esto, o como yo me jactaba antes de que tenía la aceptación de Dios, eso es lo que creía, por las cosas buenas que hacía, por mis obras buenas. No, jactarnos delante de Dios de las cosas aún buenas que tenemos nos impiden el acceso a conocerlo verdaderamente. Por eso el apóstol Pablo dice, yo renuncio a las cosas de las cuales antes me jactaba, lo cual eran logros o son logros, para ser humilde y conocerlo a Él, para rendirme como alguien que no sabe y conocer a Cristo Jesús y experimentarlo verdaderamente. Fíjense, sigo leyendo.
Todos los logros que me atribuía antes, dice, ahora los he abandonado y los considero nada en comparación con el deleite de experimentar a Jesucristo. Fíjense, hay una comparación entre los logros y el deleite de experimentar. Ahora, si nosotros no logramos experimentar la vida de Dios en la práctica, no vamos a tener punto de comparación, no vamos a tener referencia. La comparación de decir, no vale nada esto, yo necesito tener algo de gran valor al lado para decir, esto no vale nada. Uno podría decir, no sé, doy un ejemplo muy sencillo. Esta botella creo que nos salió 3.000 pesos. Y el otro día mi esposa me dice, ay, no, mirá esta botellita, acá vale 15.000. Era muy parecida a esta. Qué caro, le digo, es muy caro. Claro, yo tenía como, pero me dice, las cosas están así ahora. Pero yo tenía como referencia a esto que tenía muy bajo valor. Bueno, y sucede de la misma manera cuando nosotros comparamos cosas. O sea, podemos decir, esto no tiene valor cuando comparo con algo de gran valor. Ahora, si nosotros no experimentamos el gran valor de conocer a Cristo por experiencia, ¿cómo vamos a poder considerar nuestros logros, todas las cosas que en nuestra vida tienen valor? ¿Cómo vamos a poder considerar que tienen poco valor? No hay un punto de referencia. Entonces muchas veces lo que nos pasa es que muchos de nuestros logros, muchas de las cosas que hacemos para nosotros tienen mucho valor, porque no tenemos el punto de referencia de la experiencia de conocer al Señor en la práctica, lo cual hace que lo demás pierda valor. Entonces Pablo está diciendo, en comparación, o sea, yo dejé todos los logros que antes me atribuía, ahora los abandoné y consideré como nada en comparación con el deleite de experimentar a Jesucristo. No dice en comparación con el deleite de saber acerca de Jesucristo, de escuchar acerca de Jesús. No, dice en comparación con el deleite de experimentar a Jesucristo. Y creo que eso es a lo que Dios nos está llamando a todos, me incluyo, a experimentar más la realidad de su vida, a experimentar más el valor de su persona cuando lo conocemos personalmente. Si no lo conocemos personalmente, inevitablemente las cosas que nos rodean van a tener mucho valor para nosotros. Eso es inevitable. Y las cosas van a tender a ocupar un lugar central en nuestro corazón. Logros, posesiones, buen nombre, reputaciones y tantas cosas que podamos imaginar pueden ocupar un lugar muy preponderante en nuestro corazón cuando no conocemos a nuestro Señor por experiencia. Fíjense, y termino de leer el pasaje. Estamos leyendo Filipenses 3, versículos 7 y 8. En el 8 dice, conocerle de verdad significa desprenderme de todo mi pasado y tirar toda mi jactancia a la basura. Fíjense que la clave es la jactancia. O sea, no es que Pablo dejó de lado su conocimiento, dejó de lado su ciudadanía, dejó de lado su pasión que tenía. No, esas cosas siguieron siendo parte de él. Pero lo que él dejó de lado es la jactancia de los logros personales fuera de Jesucristo. Los logros que obtuvo fuera de conocer a Cristo Jesús. Entonces él dice, conocerle de verdad significaba desprenderme de todo mi pasado y tirar a la basura toda mi jactancia. Dice, ahora todo esto es como un montón de estiércol para mí. Es fuerte la palabra, ¿no? Por no decir otra palabra que para nosotros es más conocida. Todo esto para mí es como un montón de estiércol para que pueda enriquecerme en la realidad de conocer a Jesucristo. Fíjense esta palabra, realidad
La otra palabra clave era experimentar, experimentar la realidad, experimentar la realidad de conocer a Jesucristo y abrazarlo como Señor en toda su grandeza. Ahora, no es casualidad que alguien que diga esto es el mayor exponente y referente en las Escrituras que tenemos acerca de alguien que conoció al Señor Jesús. Y fíjense que para que no se jacte, ni siquiera él conoció a Jesús en persona. No lo conoció por revelación. Jesucristo se le reveló a él ya cuando había muerto en la cruz, se había resucitado y ascendido a los cielos, pero él se le presentó en el Espíritu. Pablo pudo conocer, y lo que Pablo habla, que a veces uno piensa, bueno, ese día que se encontró con Jesús, se le reveló todo. No, muchos de los estudiosos dicen que Pablo se apartó 14 años aproximadamente al desierto, donde él procesó y conoció al Señor profundamente, para después comenzar a escribir muchas de las cartas y epístolas que escribió. Pero no es una casualidad que alguien como él, que alguien que tenía tantos logros personales, digan, yo dejé de lado esas cosas por las que me jactaba con tal de conocerlo a él, pero conocerlo por experiencia, conocer la realidad, experimentar su realidad. Entonces Dios y Jesucristo son reales, aunque son espirituales, no son de carne y hueso. Nosotros nos gusta tocar, ver, es para nosotros muy importante. Normalmente lo que a veces no vemos, no creemos. Si no veo, no creo. Hasta los discípulos de Jesús, si no toco en sus costados, si no, no creo, dijo uno. Jesús apareció y dijo, poné tu mano en mi costado, cree, resucité. Pero a veces nos cuesta creer en lo que no vemos, pero por medio de la vida del Espíritu, Dios nos permite acceder a esa realidad y tocar, ver, probar, experimentar esa realidad. Ahora, yo quiero hablar de este Jesucristo al que Pablo conoció profundamente. Y fíjense, luego de haberlo conocido profundamente, fíjense una de las cosas que escribió Pablo. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Lo voy a leer en la versión de la Biblia libre. Porque soy el menos importante de todos los apóstoles. Acá, si uno lee estas palabras, dirá qué baja estima que tenía Pablo. Soy el menos importante. Escribió la mayoría, pero dice soy el menos importante. Pero después vamos a entender que no es así. Él sabía quién era y sabía lo que portaba. Y dice, porque soy el menos importante de todos los apóstoles y ni siquiera adecuado para ser llamado apóstol. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuántos no se sienten adecuados para hacer algo que tal vez Dios les llama a hacer? Tal vez no ahora, pero en algún momento, o muchos experimentan esto o experimentaron, que uno no se siente competente, no se siente capaz, no se siente a la altura, no se siente, es propio de nuestra naturaleza humana querer estar a la altura en nuestras capacidades. Entonces, y eso es lo que justamente Dios no quiere. Dios no quiere que nos jactemos de nuestras capacidades, aunque tengamos capacidades. Porque no es que Dios anula las capacidades, porque Él nos las dio. O sea, Dios nos creó, nos diseñó, y así como está, Dios te creó. Dios no anula tus capacidades, Dios no anula tus logros, Dios no anula tus fortalezas, Dios no anula todo lo que tenés porque Él te regaló. Ahora, el jactarnos de nuestros logros anula que podamos experimentar su gracia. El jactarnos de lo que nosotros, y esto es una actitud del corazón que muchas veces ni siquiera se nota afuera, es una actitud del corazón donde a veces creemos que por nosotros mismos podemos lograr las cosas. Y saben,
en esto les abro mi corazón. A veces pensamos o creemos que, que somos humildes en cuanto a independientes de Dios. Pero en nuestra vida diaria, lo que nosotros hacemos está reflejando quiénes somos. Y, no sé, muchas veces nos pasa que pues, si yo dependo de Dios, pero resulta que en ningún momento del día estoy preguntándole a Dios, o estoy diciéndole, Señor, necesito que me guíes para esto, Señor, necesito que me dirijas, Señor, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? Muchas veces actuamos y damos por sentado de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero eso está reflejando en nuestro corazón una falta de dependencia de Dios. Y esto es algo que nos pasa a todos. Necesitamos ser dóciles y necesitamos que nuestra vida práctica refleje esa humildad y dependencia de Dios. Y algo fácil, quizá yo empecé a ser muy consciente de muchas cosas que antes pensaba que hacía bien, que empecé a registrar muchos de los hábitos que tengo. Y entonces empecé a ver que en muchas de mis semanas había cosas que deberían estar que no estaban. O no estaban en la profundidad o en la intensidad o en el tiempo que quisiera que estén. Y empecé a registrar y ver que tal vez el trabajo ocupa demasiado lugar, que tal vez el ocio ocupa demasiado lugar. No digo todo lo que me sucede a mí, pero piensen ustedes también. A veces, si medimos un poco, y esto es algo que es muy importante, todo lo que no se mide no se puede cambiar. No podés cambiar lo que no podés medir. A ver, por ejemplo, los que tienen vehículo tienen un tablero que mide el nivel de combustible. Pero todo lo que no podemos medir, tampoco podemos corregirlo, tampoco tenemos noción. Entonces necesitamos medir. Y no comiences midiendo toda la vida. Yo soy un poco, dicen, soy un poco extremista, vas de una punta al otro extremo. Pero midan las cosas que les importan. Si les importa su familia, midan el tiempo de calidad que dedican a la familia. Si les importa, no sé, la vida con Dios, midan el tiempo que están dedicando en la semana o diariamente a Dios. Si quieren crecer en conocerlo a Él, tienen que hacer ciertas cosas que van a generar el espacio y tenemos que ser en esto muy intencional. Pero medir es algo que les va a sorprender a muchos como a mí. A veces pensamos que estamos bien hasta que medimos. Pensaba que tenía combustible hasta que el tablero me marca que está en reserva y ya no tiene más combustible. A veces pensamos que nuestra vida está bien en ciertas áreas hasta que medimos y nos damos cuenta que necesitamos hacer mejor. Pero medirlo es un secreto o es una clave que nos va a ayudar. Ahora, volviendo al tema, este Pablo que está hablando de que conoció profundamente a Jesucristo, pero él tuvo que renunciar a muchas de las cosas de las cuales se jactaba antes. Fíjense lo que dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice, porque el menos importante de todos los apóstoles, dice, soy yo y ni siquiera adecuado para ser llamado apóstol. Y dice, siento que perseguía la iglesia de Dios. Pero, y acá está la clave, pero, o sea, dice, soy el menos importante de los apóstoles porque perseguía la iglesia, ni siquiera era adecuado, que es lo que estamos hablando, que a veces sentimos que no somos el adecuado para el que Dios nos llama. Sentimos tal vez que nos falta, sentimos que no llegamos, sentimos que no nos da la capacidad. Bueno, Pablo dice, pero aunque no era el adecuado, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y esta es la clave y es una de las cosas que quiero abordar hoy. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y fíjense lo que dice, y su gracia por mí no fue desperdiciada.
su gracia por mí no fue desperdiciada. Esto quiere decir que la gracia de Dios se puede desperdiciar. Pero Él dice, soy lo que soy por la gracia de Dios y su gracia por mí no fue desperdiciada. Por el contrario, he trabajado con más esfuerzo que todos los otros apóstoles, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios obrando en mí. Ahora, qué clave es que alguien como Pablo pueda decir eso. Ahora, con cuánta más razón nosotros no deberíamos jactarnos de las cosas que hacemos o podemos hacer, sino depender de su gracia, porque su gracia es la que va a producir en nosotros todo lo que Dios quiere producir. ¿Saben? Todo lo que Dios espera de nosotros no está en nuestras capacidades, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra inteligencia, no está en lo que nosotros podamos o no llegar a hacer bien. Lo que Dios demanda y espera de nosotros está en su gracia. Por eso nosotros no podemos dejar de abrazar y desperdiciar, como dijo Pablo, la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que nos va a transformar en aquello que Dios espera de nosotros. Solo su gracia. Ahora, esto mencionamos, pero rápidamente, la gracia de Dios no es algo. La gracia de Dios no es un beneficio, no es una cosa, no es alguien. La gracia de Dios es la vida misma de Dios, que recibimos cuando aceptamos por medio de la fe a Jesucristo. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense que la gracia no es algo, sino que se trata de una persona. Entonces, la gracia de Dios es una persona y es Jesucristo. No es algo, es alguien y es una persona y es Jesucristo. Ahora, estamos hablando este tiempo de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es solo que nosotros recibamos su gracia, porque por la fe, y esto es algo que ya lo hablamos, nosotros recibimos la salvación y recibimos a Jesucristo, que es la gracia de Dios. Entonces, si nosotros recibimos a Cristo genuinamente y lo aceptamos en nuestro corazón, quiero decirte que recibiste y que tenés la gracia de Dios. Tenés la gracia de Dios. A menos que no hayas abierto tu corazón genuinamente para recibir a Jesucristo como tu Señor, si lo recibiste, tenés la gracia de Dios. Pero ese es el punto de partida. Ese es el punto, el inicio del camino. Y entonces, si lo recibimos a Él, tenemos su gracia, porque tenemos su vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la gracia de Dios. Pero Dios no quiere que nos detengamos en recibir la gracia, sino que es aún más importante crecer en esa gracia. Conocerlo a Él cada vez más es crecer en esa gracia, porque Cristo Jesús es la gracia de Dios. Ahora, fíjense, ustedes ya conocen Efesios, fue un poco lo que hablamos, que Efesios 2, 8 y 9, para los que están anotando, somos salvos por la gracia de Dios, pero por la fe en Jesucristo. Pero recibir eso es el inicio. Y ahora quiero leerles otro pasaje que tiene que ver con este proceso de crecimiento en su gracia.
Recibimos la gracia, pero ahora el desafío es crecer en su gracia. Y fíjense lo que dice Primera de Corintios. Estos son todos escritos del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25. Y acá vamos a hablar lo que un poco hoy cantábamos, la palabra de la cruz y lo que orábamos, que la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, las buenas noticias que hablan de la salvación a través de la cruz por la que atravesó Cristo Jesús, es locura para los que no creen. Pero para los que creemos es poder y sabiduría de Dios. Y acá lo vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Lo voy a leer en la versión NBI. Y dice así. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera por la sabiduría humana. Fíjense esto. Dios en su sabio designio dispuso que nosotros, que los seres humanos, no lo conociéramos por la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y dice, los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que a nosotros que predicamos a Cristo crucificado. Y este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, es decir, para nosotros, sean judíos o no sean judíos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Algo que quería hablarles acerca de esto es que quiero tratar de ser breve y no dar muchas vueltas. Nosotros recibimos por la fe la gracia de Dios, pero como decíamos, el desafío que tenemos y en nuestro proceso de madurez es crecer en esta gracia. Ahora, crecer en esta gracia es crecer en conocerlo en la vida práctica y en la experiencia a Jesucristo. Para conocerlo a Él, para crecer en ese conocimiento de la gracia de Dios, yo necesito la sabiduría celestial, no la sabiduría humana. Entonces, yo puedo leer la Biblia con mi entendimiento y puedo leerme toda la Biblia las veces que quiera, pero si no hay una intervención del Espíritu Santo que me abre los ojos del entendimiento para acceder a una dimensión espiritual, yo no voy a poder conocer a Dios. Y en esto es donde la actitud del corazón, de la no jactancia, es la llave y es la clave. Porque hay un dicho que dice, no hay peor ciego que ni quiere ver. Acceder al conocimiento de Dios no es por esta sabiduría humana. De hecho, ni siquiera podemos jactarnos de nuestra inteligencia para conocer a Dios.
justamente necesitamos ser, como dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque la llave para abrir la puerta al conocimiento de Dios es el corazón que dice: Señor, yo no sé, yo no puedo, no me alcanza, no soy apto, no soy capaz, no puedo conocerte, leo la Biblia y no entiendo. Señor, esta situación que estoy viviendo, no la comprendo. Llevar eso continuamente, y esto es a lo que podemos hacer práctico, llevar estas cosas que a veces son situaciones difíciles quizás, o enigmas, llevarlas delante del Señor, llevarlas a la cruz. Y de alguna manera empecé a ver en este último tiempo que el lugar por el que Dios nos invita a pasar continuamente por la cruz es el lugar de oración. Y a veces nos cuesta llevar a la oración las cosas que nos cargan. A veces sí le contamos así de rapidito, le decimos, pero llevar a la oración y detenernos a escucharle a Dios. Porque a veces nosotros vamos y es un monólogo. Me acuerdo que Dante Gebel hace muchos años decía: no es un monólogo la oración, no es que vos nomás hable, le pida y bueno, lee tu lista de pedidos y de urgencias. No, no. Precisamente la oración y la clave es más bien detenernos para tratar de escuchar lo que Él nos está hablando. Y ese acceso para escuchar lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está diciendo, requiere de una actitud de nuestro corazón, de alguien que se sabe necio, de alguien que se sabe débil, de alguien que se sabe que no puede. Y es ahí donde comenzamos a abrir la puerta al conocimiento de Dios por medio de su Espíritu. Y este conocimiento de Él, del que nos habla el apóstol Pablo, es la gracia, conocer la gracia, y nos va a permitir ir creciendo en nuevos niveles de gracia, que es lo que después vamos a expresar. Ahora, yo pensaba que muchos no reciben esa gracia, porque Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Y yo pensaba, si no estamos alcanzando gracia, o no estamos creciendo en la gracia, porque si ya tenemos la gracia, pero si no estamos creciendo en gracia, es porque no nos estamos acercando confiadamente, continuamente al trono de la gracia. Y una de las cosas que hacen que no nos acerquemos es simplemente porque no lo vemos, porque no entendemos, porque no sabemos que tenemos que acercarnos a ese trono de gracia para conocerle. Fíjense que el apóstol Pablo oraba por los creyentes siempre y él decía: Padre, te pido que abras sus ojos y que les des espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan. Espíritu de sabiduría y revelación para que te conozcan. La sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, es la llave para conocer a Dios. La sabiduría es la que nos abre la puerta para crecer en la gracia, pero no es la sabiduría humana. Por eso Pablo, que tal vez tenía mucha inteligencia, mucha capacidad, él descubrió que tenía que dejar a un lado las cosas que sabía o de las que se podía jactar para poder acceder al conocimiento de la gracia de Dios, a conocer a Cristo Jesús en persona. Ahora, acérquense, dice Hebreos, acérquense confiadamente, o sea, acérquense con fe al trono de la gracia. Y hay un texto que está en Hebreos capítulo 11, versículo 3, fíjense si quieren buscarlo, Hebreos capítulo 11, versículo 3, que
nos dice por qué debemos acercarnos con fe al trono de la gracia, por qué debemos confiar, por qué debemos creer, porque no es en nuestras fuerzas, es en sus fuerzas, pero debemos acercarnos con confianza. Acérquense con confianza. Imaginen que Dios hoy nos dice: acércate con confianza a la oración, acércate con confianza a hablarme como tu Padre, acércate con confianza para preguntarme las cosas que hoy no entendés, acércate con confianza para conocerme, acércate con confianza, porque sin fe es imposible agradarme, porque se espera que los que nos acercamos a Dios podamos creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscamos. Entonces acércate con confianza. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Acérquense con confianza. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue, Hebreos 11, versículo 3, en la NBI dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve. Pero la fe en Él, la confianza, ¿por qué tenemos que tener confianza para acercarnos? Porque la confianza nos permite entender, pero con un entendimiento espiritual. La fe te permite ver lo que no se ve. Nuestra mente natural, por más inteligente que seamos, por más necesitamos calcular, necesitamos hacer los números, necesitamos que las cuentas nos cierren, necesitamos ver para creer, pero la fe te permite ver lo que no existe todavía. La fe te permite acercarte con confianza y por la fe podemos entender las cosas que Dios nos propone. Por la fe podemos entender que aunque nosotros nos vemos muy incapaces, Dios nos capacita por medio de su gracia. Por la fe entendemos que lo que tal vez la sociedad pueda o catalogar como que no funciona, que no sirve, que no es apto, Dios por medio de su gracia, nosotros podemos ver que sí somos aptos. Podemos ver por medio de la fe, entender la esperanza a la que Dios nos llama. No es algo que, y esto es algo que se comprueba por medio de acercarnos con confianza a Él. Se comprueba experimentando esta realidad. Ahora, quiero ir cerrando esta idea. Ya dijimos que la gracia de Dios, que es a Jesucristo, la gracia o la vida misma de Dios, la recibimos por fe. Pero el desafío es crecer en gracia. Y este crecer en gracia y conocer de esa gracia es solo por la sabiduría de Dios. Ahora, este crecer en gracia no solo es individual, sino que también es corporativo. Y esta palabra corporativo es una palabra clave. Pablo hablaba mucho del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, crecer en gracia o no crecer en gracia no es solo una cuestión individual que nos afecta a nosotros. Si yo no estoy creciendo en la gracia de Dios, por más que haya recibido la gracia de Dios por medio de la fe, esto obviamente que me va a afectar a mí, va a afectar a mi familia, a mi grupo más cercano, pero también va a afectar al cuerpo de Cristo. El no crecer en la gracia o crecer en la gracia, cualquiera de las dos situaciones, no solo nos afecta individualmente, nos afecta corporativamente. Y yo me acordaba mientras estaba meditando en esto, hace unos años, no sé cuándo, pero no hace mucho, unos 3 años más o menos, mi esposa tuvo un accidente en la casa, muy tonto. Se cayó para atrás y se fracturó la muñeca o algunos huesos ahí de la muñeca. Esa fractura llevó a que le enyesaran su mano y ella no podía mover, por un tiempo no pudo mover. Quedó inmovilizada su mano. La cuestión es que esto fue un mes más o menos, un poquito más.
cuando le sacan el yeso, su mano se le había atrofiado en tan poco tiempo. Y entonces ella, me acuerdo que quería operarse y fuimos a un doctor y bueno, oramos un montón para que Dios haga un milagro, porque había una posibilidad de que no haya que operar. Y me acuerdo que oramos como nunca. A veces las situaciones difíciles te llevan a orar y bienvenido sea porque Dios provoca aún esas situaciones para acercarnos a Él. Y a veces si no te acercas por las buenas, siempre es mejor por las buenas. Pero a veces Dios nos atrae por algunas situaciones medio malas, pero el propósito es poder encontrarlo a Él y después tiene sentido. Y oramos y oramos y oramos y realmente creíamos que Dios iba a hacer un milagro, pero a veces pensamos en un milagro en cuestiones físicas, en cuestiones naturales, pero a veces olvidamos que el mayor milagro es el trabajo que Dios hace en el corazón. Por eso la circuncisión, los judíos hablaban de la circuncisión, que había que circuncidar en el cuerpo, pero Jesucristo y el apóstol Pablo y los apóstoles entendieron que la circuncisión era la del corazón. La operación que Dios quería hacer no era en el cuerpo, la operación que Dios quería hacer era en el corazón. Y esa es la operación más difícil de hacer, porque muchas veces nos resistimos. Y bueno, y no queríamos, mi esposa no quería operación, el médico un día le dice, fuimos a 2 doctores, fuimos a uno y dijimos, no, lo que pasa es que él dijo, yo por las dudas opero. No, este es comerciante, no quiere operar, bueno, quiere sacar. Esperamos, bueno, la mano estaba torcida, fuimos a otro especialista y el doctor le dijo, si no te operas, no vas a poder volver a tocar más la guitarra, vas a tener artrosis, vas a tener esto, no va a pasar un montón de cosas, no se va a corregir, va a empeorar. Entonces dijimos, bueno, vamos a operar. Vamos a operar. Ahí el desafío era, no había plata, había que buscar, Dios proveyó después. Y la cuestión es que, y el punto por el que cito esto es que la mano fue afectada, solamente la mano. Pero en todo ese proceso había cuestiones tan básicas como bañarse, comer, cortar la comida, agarrar, mover una silla, que no las podía hacer. Pero si todo el cuerpo estaba bien, solamente era la mano. ¿Qué mano era? La muñeca izquierda. Ahora fíjense cómo afectó a todo su cuerpo en el funcionamiento normal el que una parte del cuerpo esté afectada. Y Pablo dice, nosotros, aunque somos muchos en la iglesia, somos parte de un solo cuerpo. Entonces, cuando uno del cuerpo o una parte del cuerpo, como esa muñeca de allí, no funciona bien, todo el cuerpo se resiente. Por eso Pablo decía, cuando uno sufre, todos sufrimos con él. Cuando alguien se alegra, todos nos alegramos con él, porque el cuerpo, cuando es uno, siente el impacto de una pequeña parte. Yo, por ejemplo, me salió un hielo acá. No saben cómo me duele. No me sueles ahí, no sé por qué se me corté mal la uña. Y esta pequeña parte, ayer no podía ni trabajar, estos días no podía ni trabajar porque no podía agarrar nada, o sea, ni siquiera me fracturé como mi esposa. Pero una pequeña parte, todo el cuerpo se resiente. Entonces, a veces no alcanzamos a dimensionar que no se trata solo de nosotros. Cuando somos insertados al cuerpo de Cristo, cuando recibimos a Cristo, Dios nos inserta a su cuerpo, a su familia, a su casa. Y somos parte de ese cuerpo y lo que hagamos o no, no solo nos afecta a nosotros, afecta a todo el cuerpo. Ahora, es importante, y en cuanto a esto, estaba meditando en que a veces nos pasa que no alcanzamos nosotros por nosotros mismos a ver lo que Dios nos ha concedido, no alcanzamos a
a entender, porque nos falta acceder a esa sabiduría celestial. Pero también entendemos que en el cuerpo hay sabiduría y que en el cuerpo también hay claridad respecto de algunas cosas que tal vez yo no tenga claridad. Y entonces necesitamos del cuerpo, nos necesitamos del cuerpo. Y lo que yo haga inevitablemente y lo que otros hagan nos va a afectar a todos. Lo que este dedo está sufriendo, lo estoy sufriendo todo mi ser. Lo que cada uno de ustedes sufre, lo sufre el cuerpo, y a veces es como que yo no puedo aislar al cuerpo y decir, bueno, a ver, te aparto, te saco de acá y yo no quiero sentir nada. No, entonces a veces pasa que nos aislamos del cuerpo como si pudiéramos hacerlo, pero no entendemos que somos un cuerpo espiritual. Nos necesitamos en el cuerpo. Y lo que cada uno tiene, la gracia que cada uno tiene, el cuerpo la necesita. Lo que este dedito hace, no lo puede hacer mi oreja, ni mi cabeza, ni que ayer, antes de ayer, necesitaba este dedito para hacer las cosas que tenía que hacer y agarrar. Y no lo podía hacer. Entonces, más allá de que pueda decir, no soy competente, no sé cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo, no sé cuál es mi asignación, no sé cuál es mi función, ¿saben? Por eso resumí al principio. Conocerlo a Él te va a permitir crecer en la gracia que Dios ya puso dentro tuyo. Y a medida que lo vas conociendo más, se van aclarando muchas cosas. A medida que lo vas conociendo más, vas entendiendo que tenés un rol y una función en el cuerpo. Y que el cuerpo, si tu ayuda se resiente, aunque te creas insignificante, muy pequeño, y que tu obra o tu tarea o lo que puedas hacer no sirve, quiero decirte que el cuerpo se resiente cuando no hacemos lo que Dios determinó que tenemos que hacer. Pero lo primero es crecer en gracia, porque la gracia es lo que nos capacita. Por eso Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no era competente, pero la gracia de Dios me hizo competente. Después él dijo, somos ministros competentes de un nuevo pacto, porque la competencia no venía de su sabiduría humana ni de sus capacidades humanas, sino de la gracia que Dios depositó en él.